Oye, parece una tendencia muy de nuestro tiempo, ¿no? Esto de verlo todo como en cajitas separadas. Ya sabes, el cuerpo por un lado, la mente por otro, o la persona aquí y su entorno pues allá, lejos. Y ni hablar de la ciencia y la espiritualidad, como si no pudieran tocarse. Hay análisis que dicen que esta fragmentación, bueno, nos está llevando a una crisis, ¿no? De no entender bien quiénes somos ni cómo encontrarle el sentido a las cosas. Sí, sí, totalmente. Es una sensación muy actual. Pero fíjate, lo interesante es que mucho antes de que esto fuera, digamos, tan evidente, ya había gente pensando de otra manera. Y uno de los más llamativos fue Gregory Bateson, un pensador británico, vivió más o menos entre 1904 y 1980, y fue un auténtico pionero, Planteó un paradigma de pensamiento que hoy llamaríamos, ecológico, complejo y sobre todo relacional, muy enfocado en las conexiones. Ah, sí, Bateson. Su perfil es de esos que impresionan, ¿verdad? Antropólogo, biólogo, también filósofo. Y se metió en cibernética, que es esto de cómo funcionan los sistemas, la comunicación dentro de ellos, e incluso psicoterapia. Vamos, un abanico enorme. Hoy vamos a explorar sus ideas, apoyándonos en un artículo que repasa su vida y, más que nada, sus planteamientos, que la verdad invitan a ver las cosas de una forma mucho más integrada. Esa es la idea, sí. Vamos a meternos un poco en las claves del pensamiento de Bateson, para pillar esa esencia de su enfoque holístico y ver por qué su forma de entender la interconexión de todos sigue siendo tan importante hoy. Quizás incluso más necesaria que antes. Tan variada, pero el artículo dice que lo realmente distintivo no era tanto qué estudiaba, sino cómo pensaba. ¿A qué se refiere con eso? Pues se refiere a que Bateson no estaba tan obsesionado con clasificar, con meter las cosas en categorías fijas, ¿sabes? Como a menudo hacemos con el pensamiento más analítico. A él lo que le interesaba de verdad era algo más sutil, pero clave: los patrones de relación que conectan las cosas, las dinámicas que se crean entre ellas. Le importaba cómo se organizan los sistemas vivos, cómo funciona esa red de interacciones. Entiendo. O sea, que el foco se mueve del objeto, de la cosa en sí, a las conexiones que tiene. No tanto el qué es, sino el cómo se relaciona con lo demás, dentro de un sistema más grande. Justo ahí está la clave. Buscaba entender los procesos, las interdependencias, la información que va y viene entre las partes. Su visión era profundamente holística. Se resistía a esa idea del individuo como una entidad separada, o de la mente como algo que está solo en el cerebro, aislada del cuerpo o del contexto. Él veía la realidad como sistemas dentro de otros sistemas, ¿sabes? Todo interconectado, como muñecas rusas pero interactuando. Esa visión relacional ya es un cambio potente frente a la mirada más individualista que solemos tener. Y una de sus ideas más famosas, que choca de frente con eso, es la de la mente como sistema ecológico. ¿Puedes explicarnos eso un poco más? Sí, claro. Aquí es donde Bateson se pone realmente transformador, diría yo. Él argumentó que la mente, o sea, el proceso de pensar, de sentir, de percibir, de conocer, no está solo dentro del cráneo. No reside únicamente ahí. Para él, la mente es un fenómeno distribuido. Es un sistema que va más allá del cerebro individual. Un sistema que va más allá del cerebro. Espera, ¿qué incluiría entonces esa mente extendida, como la llamas? Pues mira, incluye necesariamente el cuerpo entero, con todas sus sensaciones, sus procesos internos, pero también el entorno físico que nos rodea, las herramientas que usamos, incluso un simple boli, el lenguaje que hablamos, la cultura en la que vivimos, las otras personas con las que interactuamos, los rituales sociales. Todo eso, para Bateson, forma parte activa del proceso mental. Lo desarrolló mucho en su libro clave Steps to an Ecology of Mind, que sería algo como pasos hacia una ecología de la mente. ¡Wow! Es una idea que desafía la intuición normal, ¿no? De que yo soy mis pensamientos, aquí, dentro de mi cabeza, y ya está. ¿Y cómo se aplica esto o qué implicaciones tiene pensar así? Pues la implicación directa es potente. A ver, si quieres cambiar tu forma de pensar o de sentir de una manera que dure, a veces la clave no está solo en darle vueltas a tu diálogo interno. A lo mejor está en modificar tu entorno, tus relaciones, esas ecologías de las que formas parte.
Como sugiere el artículo, entender que nuestros pensamientos y emociones se crean junto con nuestro contexto, pues nos libera un poco de esa trampa de la culpa individual exagerada, ¿no? Abre una perspectiva más compasiva, más sistémica, sobre por qué estamos bien o mal. La sanación, vista así, es algo inherentemente relacional. Qué interesante. Abre una vía distinta para pensar en el cambio personal, ¿verdad? Mirar más allá de la propia cabeza. Y hablando de relaciones y de comunicación, otra idea fundamental de Bateson, que ha sido súper influyente en terapia familiar y sistémica, es lo del doble vínculo, double bind. ¿Qué es exactamente? El doble vínculo, sí. Describe un patrón de comunicación que es disfuncional y bastante perturbador, la verdad. Se da cuando una persona, normalmente en una relación donde hay dependencia, piensa en un niño con sus padres, por ejemplo, recibe mensajes contradictorios, mensajes que chocan entre sí en diferentes niveles, como el verbal y el no verbal. Y, además, la situación es tal que no puede comentar sobre esa contradicción, ni puede escapar de ella. El artículo pone el ejemplo clásico, ¿no? Una madre que le dice a su hijo te quiero, pero con palabras, mientras su cuerpo, su tono de voz frío, su rigidez comunican rechazo o distancia. Ese es el ejemplo típico, sí. El niño se encuentra con dos mensajes que no casan. Acércate, lo que oye, y aléjate, lo que ve y siente. Y no puede ignorar ninguno, porque esa relación es vital para él. Pero tampoco puede decir, oye mamá, que me estás liando, porque eso sería cuestionar la relación, o igual hasta le castigan por decirlo. Total, que se queda atrapado en una paradoja. Y si esto pasa a menudo, la consecuencia a largo plazo es que aprende a dudar de su propia percepción, de su capacidad para leer bien las señales de los demás. No sabe a qué carta quedarse. Entiendo el ejemplo en la familia, pero ¿esto se puede ver en otros sitios? ¿Podemos encontrar dinámicas parecidas fuera de casa? Muy sí, desde luego. Bateson lo estudió primero en familias donde había miembros con diagnóstico de esquizofrenia, sí. Pero el concepto ayuda a ver muchas otras situaciones. Piensa, por ejemplo, en los mensajes culturales contradictorios que recibimos. La sociedad te dice, sé tú mismo, sé auténtico, pero a la vez te bombardea con modelos de éxito súper específicos y te penaliza si te sales del carril. ¿Eso no es un doble vínculo? O en el trabajo, ¿no? Donde te dicen, toma la iniciativa, sé proactivo, pero luego como cometas un error, ¡zasca! Son formas más sutiles quizás, pero que también generan confusión, ansiedad, esa sensación de que nunca haces lo correcto del todo. Es revelador pensarlo así, la verdad. ¿Y hasta qué punto somos conscientes de que estamos metidos en esas dinámicas? Supongo que identificar esos mensajes contradictorios, los de fuera y los que ya nos hemos tragado, es un paso clave para que no nos paralicen tanto, ¿no? Sin duda. Reconocer el patrón es lo primero para poder responder de otra manera, o incluso para poder hacer lo que Bateson llamaba metacomunicar, o sea, hablar sobre la comunicación, justo lo que el doble vínculo te impide hacer. Y esto nos lleva de vuelta a otro pilar del pensamiento de Bateson que ya hemos mencionado un poco, la importancia que le daba a los patrones y a las relaciones. Sí, el texto lo recalca mucho, que para Bateson la realidad, lo fundamental, no está hecha de cosas quietas y separadas, sino de patrones y procesos que están siempre interactuando. Exacto. Su pregunta clave ante cualquier cosa no era tanto qué es en esencia, sino cómo se relaciona con lo que le rodea, qué patrones de interacción lo definen, qué información va y viene, cómo encaja y participa en la danza de la vida, por así decirlo. Claro, esto choca bastante con el enfoque más analítico típico de Occidente, ¿no? Que tiende a descomponerlo todo en partes para entenderlo, aislando las piezas. Bueno, es un enfoque diferente, quizás complementario, no necesariamente opuesto, pero sí distinto. Bateson pedía una mirada que el artículo llama más poética y compleja, una mirada capaz de ver las conexiones sutiles, las relaciones que organizan todo el sistema. Lo que él a veces llamaba el patrón que conecta. No es ignorar las partes, sino entender cómo su interacción crea algo más grande. A ver, una analogía tonta. Es como entender el tráfico. No miras solo cada coche por separado. Miras los flujos, los atascos, cómo interactúan en los cruces, los semáforos. O sea, las relaciones que definen el sistema del tráfico. Es como intentar ver el tejido invisible que une las cosas. Y esto, claro, tendrá consecuencias prácticas en cómo entendemos el cambio, la transformación personal o social. Consecuencias directas, sí.
Si lo fundamental son las relaciones y los patrones, entonces el cambio de verdad, el que perdura, no viene tanto de intentar cambiar una pieza suelta, un pensamiento o un hábito, como si no tuviera nada que ver con el resto. Viene de identificar y transformar los patrones que hay debajo. Patrones de comportamiento que se repiten, círculos viciosos emocionales, dinámicas de relación que no funcionan contigo mismo o con otros. Es en la reconfiguración de esas relaciones sistémicas donde está, según esta visión, el mayor potencial de cambio. Vale, entiendo. Entonces, si Bateson desarrolló todo esto hace ya unas cuantas décadas, ¿por qué decimos que su pensamiento es tan relevante ahora, en pleno siglo XXI? Yo creo que su relevancia no ha hecho más que crecer. Fíjate, vivimos ahogados en la llamada sociedad de la información. Datos, fragmentos, estímulos por todas partes, ¿verdad? Pero, como apunta el artículo, muchas veces sentimos que nos falta sabiduría, que nos falta comprensión integrada. Bateson nos da como un antídoto contra esa fragmentación. Nos recuerda que la comprensión de verdad y el cambio importante no vienen de acumular más y más datos, vienen de elevar nuestro nivel de conciencia, de afinar nuestra capacidad para ver las conexiones, los patrones más grandes. Es una llamada a la profundidad, ¿no? En un mundo que a menudo premia ir a lo rápido, a lo superficial. El texto resume bien algunas ideas clave que hoy resuenan un montón. La idea de que la sanación es relacional, es ecológica, no solo individual. La conciencia de que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la construye activamente. Y esa idea de que la perspectiva ecológica, entendida como prestar atención a cómo todo está conectado, es vital para la salud a todos los niveles. No solo en la naturaleza, sino en nuestras mentes, familias, sociedades. Exactamente. Y un punto importante es que Bateson no nos dejó un método cerrado, ¿sabes? Un manual de «haz esto en 5 pasos». Lo que nos ofreció es algo quizás más valioso a largo plazo. Una forma de mirar, una sensibilidad, una manera de pensar para movernos en la complejidad y apreciar esa interconexión que está en la base de la vida. Y por eso su trabajo sigue inspirando a gente de campos súper diversos: psicoterapia, coaching, educación, liderazgo, ecología profunda, diseño de sistemas,